Y esta palabra marcó mi corazón y fue una palabra muy poderosa que nos hace entender y nos hace, ¿verdad? Pues llegar al cielo. Ok, mira esto. San Mateo capítulo 5. Vemos aquí lo que vamos a leer lo que dice la Biblia. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Repito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros leemos esto, gracias a los que comparten esto, no está hablando Jesús acá, y es comenzando el ministerio. Comenzando su ministerio, comenzó a predicar en diferentes lugares, sinagogas, en las calles, en las aldeas, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vamos aquí, uno de sus primeros mensajes, las bienaventuranzas. Tenemos que entender que la palabra bienaventurado significa alguien que es feliz, alguien bendecido. Y vemos aquí que no voy a hablar de las 8 bienaventuranzas que Dios habló, son 8, pero esta me llama la atención que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí no estamos hablando de pobreza física, de pobreza terrenal, de pobreza monetaria, ni mucho menos pobreza de falta de tener necesidades. No. Aquí lo que Jesús está hablando, porque hay mucha gente que, te bendiga Lito, te bendiga a todos los que, amén, están ahí, gloria al Señor. Así que estamos contentos en esta bendición. Y escuche bien, aquí ahora mismo vemos que la pobreza que habla, la pobreza que habla Jesús es una pobreza espiritual. Ahora, la temática bien clara es cómo tú puedes ser pobre en espíritu, porque estamos hablando de una pobreza espiritual. Estamos hablando aquí de una pobreza espiritual, que los que viven en una pobreza espiritual van a ver el reino de los cielos. O sea, van a ser parte del arrebatamiento. Ahora bien, miren este punto que tengo acá. Nuestro Salvador nos describe, que es Jesús, 8 bienaventuranzas de gente feliz. De gente feliz. O sea que el que vive siendo pobre en el espíritu consigue la verdadera felicidad. Amén. Que representa los principales de gracia de un creyente. O sea que aquí estamos denotando que Jesús está diciendo en este mensaje cómo se comporta un creyente. Cómo, o sea, Mateo 5, esta historia, si usted quiere saber cómo se comporta un creyente, aquí estamos contestando esa pregunta. ¿Cómo se comporta un verdadero creyente? Un verdadero creyente tiene que primero ser pobre en espíritu. Ok, vamos a ver qué, y espero que esté haciendo nota. Amén, bienvenidos a la clase, llámelo clase, estudio, consejo, como usted quiera. Pero, amén, es bueno que usted présteme su oído bien. Dice, amén, felices son los pobres en el espíritu. No se trata de pobreza, amén, sino se trata de una pobreza espiritual, amén, que representa una bendición en vez de una maldición. Óigame, es bien fundamental que todo el que tiene el corazón pobre en el espíritu, vamos a ver cómo se siente. Dios te bendiga, Carlos Salgado, te bendiga, guerrero. Dice que se siente pequeño delante de Dios. Vamos a traer unas pequeñas características de cómo se siente o cómo se conduce o se comporta una persona pobre en espíritu, que se hace pequeño o pequeña delante de la presencia de Dios. Amén. Pequeño delante de la presencia de Dios. A los que están preguntando en dónde estamos, si alguien puede contestarle, para yo no perder la temática. Por eso es que siempre espero que mucha gente se conecte. Si no, pues alguien le puede ayudar, pero estamos en Mateo 5. Es que no quiero seguir parándome para poder traer el mensaje. Si usted me ayuda, si entra alguien tarde, que siempre entra tarde, ¿verdad? Y más a esta hora. Si alguien le pregunta y usted está en esta clase desde temprano, usted le contesta y tiene toda
el permiso para contestar en comentarios. Amén. Dice, fundamentalmente, la primera característica de un hombre que es pobre en el espíritu es que se hace pequeño o pequeña delante de la presencia de Dios. Dios te bendiga, Carlos López Serrano. Se hace pequeño delante de la presencia de Dios. Número 1, es mendigo. Y esta me llama la atención. ¿Por qué utilizo la palabra en este estudio de mendigo? Porque la palabra mendigo, tú sabes que alguien que mendiga es alguien que siempre está en una necesidad, y los que mendigan en la calle, usted lo ve que no se avergüenzan de pararse frente a una luz y pedirle dinero, pedirle limosna para consumir droga, otros para comer porque no tienen dinero para comprar comida. Y usted sabe muy bien que alguien que es mendigo no se avergüenza, se va a la calle a pedir porque necesita. Entonces, Dios, cuando tú eres pobre en el espíritu, tú te conviertes como un mendigo espiritual, pero para la presencia de Dios, que es algo que tú no te cansas de probar, es algo que tú no te cansas de comer, lo que es la palabra, la presencia de Dios, es algo que tú no te cansas, que tú quieres más y no sientes vergüenza en pedirle a Dios. ¿Ves? Alguien mendigo espiritualmente, alguien pobre en el espíritu, es una persona que siempre está pidiéndole a Dios, pidiéndole cosas espirituales, y automáticamente para tú poder pedirle a Dios se denomina de una relación con Dios, de hablar con Dios. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú tienes una íntima relación con Dios, tú siempre estás pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole, porque Dios no se cansa de escucharte, Dios no se cansa de oírte, de tú desahogarte con Él. Por lo tanto, número 1, alguien que es pobre en el espíritu se hace pequeño delante de Dios y es un mendigo espiritual, un necesitado de esa gloria, necesitado de la presencia de Dios, necesita esa guianza. O sea, no puede vivir sin eso, no puede vivir sin estar cerca de esa conexión. Oye, estoy hablando de la primera bienaventuranza. Entonces, cuando usted lee la Biblia, y yo estoy explicando esto para educarlo, para darle esta clase, para que usted tenga razonamiento, conocimiento, amén, porque el pueblo perece. La palabra es lámpara a nuestro camino. Fíjese y notemos entonces si esto que habló Jesús no fue fulano, no fue mengano, fue nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Si Jesús de Nazaret nos está diciendo que hay que ser, que los pobres en el espíritu son bienaventurados y que van a heredar el reino de los cielos, esto es para los creyentes. Quiere decir que usted compare ahora cómo están los creyentes de hoy en día. ¿Cómo están los creyentes hoy en día? Número 1, altivos. Altivos. Número 2, no son mendigos espirituales. No le interesa. Candosai mi alaja. Estoy aquí en esta clase, pero estoy bajo una bendición tremenda. No le interesa la presencia de Dios. Le interesa lo que opina un hombre, lo que opina un superior, un líder, pero ya no le importa caminar con la gloria. Ya no le interesa hablar de la presencia de Dios. No le interesa ya esos temas. No le interesa hablar de liberación. No le interesa que Dios liberte. No le interesa que Dios sane. No le interesa que Dios realmente hable lo que está escrito en su palabra. Un mensaje para... Dios bendiga a Pedro Rosario. Mira, bienvenido a la clase. Te bendiga Pedro Rosario. Esto es una clase. Amén. De ahora en adelante, cuando podamos, vamos a dar clase así, de sorpresa. Así que bienvenidos a la clase. Gloria al Señor en el nombre de Jesús. Oiga bien esto. Entonces, si pobre en espíritu es mantenerse pequeño delante de Dios, y ser un mendigo de su presencia, hermano, usted compara hoy en día, los creyentes de hoy no han tenido un verdadero encuentro con el Señor, porque lo que funciona lo cambiaron. La gloria de Dios la han cambiado por cosas de hombre, por estrategias del mundo, por étipes humanos, cosas que son vanas. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos, ni los ministerios ni la iglesia puede abandonar esta posición de convivir y vivir siendo pobre en espíritu, porque Dios te llama bienaventurado. Dios te llama bendecido, Dios te llama que eres una persona feliz. O sea, eres una persona feliz cuando tú eres pobre en espíritu. Pero esto continúa. Esta es la segunda. La número 3. No simplemente, esta me encanta. Depende siempre y todo de Dios. Oiga bien,
Depende siempre en todo de Dios. Depende siempre de Dios. El hombre que es pobre en espíritu, el cristiano que es pobre en espíritu, depende de Dios. Número 3, depende de Dios, no depende de los hombres. Kando samajandua, ruca shetu andalujama. Pobre en espíritu no es hablar de que no tiene casa, no tiene carro, no está hablando de cosas terrenales, está hablando, fíjese que es pobreza espiritual. Una cosa es la pobreza natural, física, lo que se ve, a una pobreza espiritual. Oiga bien, la pobreza espiritual es necesaria en el creyente para poder ser parte del sonar de esa trompeta. Oiga bien esto. No, o sea, yo no estoy tirando nada mío, yo estoy tirando lo que está en la palabra. Estudié, lo traigo y le doy esta clase a ustedes para que usted sea bendecido en el nombre del Señor por la palabra. Depende totalmente de Dios. Sí, o sea, el que depende de Dios no se mueve a lo loco. Amén. No se mueve a lo loco. El que depende de Dios no depende de su yo. No depende de su esfuerzo. No depende de su fuerza. No depende de lo que dice fulano. El hombre que es pobre en el espíritu depende de lo que Dios habla. Depende de lo que Dios dijo. Te pueden decir lo que quieran en contra de ti. Pueden hablar en contra de ti. Tú shai, now, camo, hasando. Pueden decir lo que quieran los demonios. Pero tú dependes de Dios. Porque tú eres bienaventurado. Cuando tú dependes de Dios, tú eres bienaventurado. Cuando tú dependes de Dios, tú eres bienaventurado. O sea, esto va a sonar un poco fuerte, pero es palabra de Dios. Si la palabra bienaventurado habla de felicidad, habla de bendición. Dios te dice que tú eres feliz, verdaderamente feliz. Cuando tú eres pobre en el espíritu, quiere decir que cuando tú no dependes de Dios, tú eres un infeliz. No vives feliz, aunque suene fuerte. Alguien infeliz es alguien que no es feliz verdaderamente. Oiga, hay gente, quiere decir que si tú no eres pobre en el espíritu, puedes llevar 5 años en el evangelio, puedes llevar 3 y 4 años en el evangelio, puedes llevar 7 años en el evangelio, pero si tú no eres pobre en el espíritu y tú no dependes de Dios o empezaste como la iglesia de Gálatas, que empezaste en el espíritu y terminaste en la carne, empezaste dependiendo de Dios. En tus principios empezaste comenzando a depender de Dios. En tus comienzos, ministerio, pastor, evangelista, iglesia, empezaste en el espíritu, pero te convertiste en la carne. Ahora, amén, alguien en la carne es alguien que no depende de Dios, ya que no le interesa lo que Dios dice, no le interesa la corrección, no le interesa el tiempo que está viviendo y tienen comezón de oír. ¿Ves? Entonces hay que tener cuidado porque el que es pobre en el espíritu depende de Dios todo el tiempo. Depende de Dios todo el tiempo. Amén. Mira eso, mira, Alessia, ahora mismo estoy en un jangueo y me arrepiento de mis pecados. Dios me guarde. Dios me advirtió por tercera vez que me iban a matar. Mira, gente jangueando y están siendo parte de la clase espiritual de lo que estamos hablando aquí. Gloria al Señor, amén. Así que hay mucha gente infelices dentro de la casa de Dios. Suena un poco como que rudo, pero es la verdad. Hay mucha gente infelices dentro de la casa de Dios y hay mucha gente infelices fuera de la casa de Dios. Porque alguien infeliz es que no es feliz, y si tú no eres bienaventurado, es porque no eres feliz. Y quiere decir que la única, Dios mío, siento a Dios, Omar, la única razón que te da felicidad es Jesucristo, es la salvación. Jesús está dándole esta bienaventuranza a las vidas que aceptan a Cristo como Salvador y que por aceptarlo van a pasar procesos, pruebas, vicisitudes por causa de su nombre, pero Dios te dice que eres bienaventurado. Hay gente que busca la felicidad, como dice Alexis, en el jangueo, en el dinero, en los conciertos. Busca la felicidad en los placeres de este mundo, en las riquezas de este mundo, y mañana siguen siendo infelices, porque la verdadera felicidad, para que tú seas bienaventurado, tiene que, amén, estar Jesucristo en tu corazón. Yo felicito. Mira la hora que es, mira todos los que están conectados. Yo felicito a todos ustedes por compartir esta clase.
A esta hora, mire la necesidad de la palabra. Pero esto continúa para no quedarnos repitiendo lo mismo. Amén. Oiga esto. Seguimos dando características de alguien que es pobre en el espíritu. Pobre en el espíritu es quien tiene, amén, quien tiene bajo concepto de sí mismo como Pablo. Oiga, pobre en el espíritu es quien tiene un bajo concepto de sí mismo como Pablo. Pablo era un hombre, un apóstol que era pobre en el espíritu. Porque el apóstol Pablo, a pesar de que abundaba en todos los dones espirituales, Pablo se sentía el menor. Pablo dijo, yo me siento el menor de los apóstoles. Porque era pobre en el espíritu. Porque era pobre en el espíritu. Oiga bien, el apóstol Pablo, a pesar de que se manifestaba Dios en su vida en todos los dones, en su ministerio, él se sentía el menor de los apóstoles. Y aparte de que se sentía menor de los apóstoles, se sentía el primero de los pecadores. Mira qué malanga, mira qué palabra tremenda. Entonces, ¿sabes? Hay gente, y esto es para los ministerios. El apóstol Pablo, a pesar de que Dios lo usaba, se creía el menor de todos los apóstoles que habían. Oiga, quiere decir, amén. Dios te bendiga, esto pagan. Quiere decir que le pasa a muchos ministerios que no hacen y no imitan esta característica de Pablo. Estas cartas a mí me han enseñado mucho, porque usted sabe cómo Dios a mí me ha bendecido. La gracia que Dios me ha dado con el pueblo, la multitud, que eso lo hace Dios. Pero yo me siento el menor de los evangelistas, el menor de los ministerios, porque eso denota pobreza en el espíritu y que la gloria toda se la lleva a Dios. Entonces, la pregunta es ¿por qué hay ministerios que no pueden comportarse con esta característica? Porque han dejado de ser pobres en el espíritu. El que no es pobre en el espíritu siempre se cree superior a los demás. Mire, el que pierde la bienaventuranza de ser pobre en el espíritu se cree superior a los demás. Cuando hablo de superior es que se cree el más grande de todo. Yo soy el más que predico, yo soy el mejor que canto. Si yo no estoy cantando ahí, el culto no va para ningún lado. Dios no se va a meter. Si yo no soy el que predico ahí no se va a convertir nadie. ¿Ves? Eso es ese carácter de cuando usted oiga a alguien así, es porque dejó de ser cristiano. Vamos, mira cómo me voy. Es porque dejó de ser cristiano. Es porque la carne lo domina. No hay otra cosa. Es porque la carne lo domina. Dejó de ser espiritual. El hombre espiritual, camando, sayamajando, cando, urrabashonda, kiyama. El hombre espiritual se cree menor que los demás. Le da la gloria a Dios. Se siente pequeño. Porque reconoce que quien hace es Dios. Quien habla es Dios. Quien sana es Dios. Quien liberta es Dios. Amén, gloria al Señor. Esto es lo que tenemos que aprender en esta clase de hoy. Es lo que tenemos que aprender. Amén, es lo que tenemos que aprender. Y si usted esperaba aquí emociones y profecías a lo loco, se equivocó de canal. Aquí está la gente que quiere palabra. Pero palabra como ve, como yo siento a Dios aquí. Yo siento a Dios aquí. Usted está aquí y cuando Dios me ayude voy a seguir estudiando para seguir dándole clases espirituales a ustedes, para que ustedes reciban conocimiento y salvación, pero sobre todas las cosas sea lleno del poder de Dios, hermano. Porque lo que se está viviendo en este tiempo es cosas raras, cosas difíciles, doctrinas de demonios, doctrinas de error. Amén, gloria al Señor, amén. Así que mira cómo sigue esto. El apóstol Pablo, amén, gloria al Señor, reconoce y depende totalmente del mérito de la obra de Cristo y del poder del Espíritu de Dios. ¿Ves? El apóstol Pablo, cuando se expresa de esta forma, es porque le da mérito a la obra del Espíritu Santo. Y le da mérito, amén, al poder y a la obra de Cristo. ¿Usted me entiende? Por eso es que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo para Dios. Entonces, ahí usted ve, y esto pique y se extiende, ahí usted ve porque hay ministerios, hermano, y lo voy a decir como testimonio. Hay evangelistas que me han preguntado que por qué mis campañas, los estadios se llenan y los coliseos, y no hay que hacer tanta promoción, no hay que invitar tanto cantante conocido por ahí para abajo, y los eventos se llenan. Me han preguntado, yo estoy aquí hablando con sinceridad, me han preguntado, evangelistas,
Y yo le digo, ¿tú sabes por qué? Y me dicen, ¿y por qué los míos no? Y le digo, porque ahí está tu tesoro, porque ahí está tu corazón, está en eso. Tu corazón está en la multitud, tu corazón está en la fama, tu corazón está en la exposición. ¿Me entiendes? Y si tu corazón está en la exposición, tú puedes decirme a mí que no, pero delante de Dios, que Dios conoce y pesa los corazones, Dios ve que en tu corazón lo que hay es exposición y que te vas a robar la gloria. Dios no te da exposición, Dios no te da gracia. No expande tu ministerio, te mantiene corriendo en unas posiciones para que tu corazón no se dañe, porque Dios conoce el corazón y Dios sabe a quién llama. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Entonces yo le digo, mire, ¿y qué le contesto? Eso lo hace Dios. Dios es el que lleva al pueblo. Dios es el que lleva a la multitud. Y le digo a ellos, y si usted se fija en mis campañas, en los estadios, los coliseos, en todos estos eventos, van más almas apartadas e inconversas que muchas veces cristianos. Y eso a mí me da alegría y lloro ante la presencia de Dios. Porque lograr que en una campaña tú levantes un altar y que lleguen, por ejemplo, 8,000, 9,000 personas y que 3,000, 4,000 vidas se han apartado, endemoniados, rebeldes, entre ellos homosexuales, lesbianas, gente que quiere un cambio, hermano. Para tú sacarlo de una casa se necesita. Y si en una carta ellos llegan allí, no importa la distancia, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, que trae la gente a los lugares para ser salvos, para oír la palabra, porque Dios sabe que en ese altar o que en ese ministerio, Dios está respaldando y se predica la palabra como está escrita. Amén. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Amén, gloria al Señor. Así que sí hay que tenerlo claro. Así que seguimos hablando aquí. Pobre en espíritu. Aquí voy a cerrar con esta característica. Alguien que es pobre en el espíritu, característica número 5, es que amén, es que él ha perdido toda la confianza en su propia opinión. Oiga, una persona que es pobre en el espíritu es que ha perdido la confianza en su yo, en su propia opinión, y que al revés, confía en Jehová. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El que es pobre en el espíritu, no simplemente para resumir, no simplemente se hace pequeño delante de Dios, no simplemente es un mendigo espiritual delante de la presencia de Dios, no simplemente, amén, se cree menor que los demás, amén, es humilde, humildad, no simplemente eso, sino que confía plenamente en Dios. El que confía plenamente en Dios, amén, no va a fracasar, porque no confía en su yo, no confía en sus propias fuerzas, no confía en fulano, no confía en el hombre, porque la Biblia dice, amén, gloria al Señor, que maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, hay que denotar que la confianza en Dios es muy importante. El que es pobre en espíritu, confía en Dios, confía en Dios. Y esa persona que confía en Dios, usted lo ve que sabe alabar a Dios en la abundancia y sabe alabar a Dios y servirle a Dios y serle fiel en la escasez. El apóstol Pablo en sus cartas aconseja a su iglesia que él ha sido probado en diferentes quebrantos, que él sabe glorificar y alabar a Dios y servirle a Dios y serle fiel a Dios en la abundancia. Lo que denota que Pablo llegó tiempos de bendiciones terrenales. Está hablando Pablo ahí de cosas terrenales. Pablo sabía glorificar y alabar a Dios y buscar a Dios en la abundancia, pero también sabía seguir buscándolo y alabarlo en la escasez. ¿Él ve? ¿Por qué? Porque su confianza no estaba puesta en lo terrenal. Su confianza estaba puesta en Dios. En Dios. Cuando tu confianza está puesta en lo que tú ves, en lo que eres tú, en tu yo, vas a confundir las cosas de Dios con cosas hasta quizás, ¿verdad?, negativas. Los discípulos, porque ellos no confiaban plenamente en Dios, confundieron a Jesús con un fantasma. Los discípulos no confiaban en Dios y ponían su confianza en sus propias fuerzas, y en las tormentas se desenfocaban, perdían el norte, dudaban, llegaban a la incredulidad. Y es importante que el pobre en el espíritu tiene esa cualidad que es muy importante. Aprende a confiar en Dios. Depende de Dios y confía en Dios. Son dos cosas muy diferentes. Suenan iguales, pero no es lo mismo. No es lo mismo depender y confiar. Hay gente que depende, pero no confía. Amén. Las dos van de la mano. Tienes que aprender a depender de Dios. Tienes que aprender a confiar en Dios. Cuando tú confías en alguien, tú le das cosas que son importantes, se las dejas a esa persona, porque tú confías en la persona.
que no te va a mentir y que no te va a traicionar. ¿Ves? Cuanto más a Dios, que no falla. Cuanto más a Jesús, que es el verdadero amigo. Tú tienes que plenamente confiar en Él. Amén. Entregarle tu corazón, entregarle tu vida y confiar en Él, que no te va a fallar, que no te va a dejar, que Él va a estar ahí contigo. Amén. En las buenas y en las malas. Amén. Él va a estar contigo en las buenas y en las malas. Eso es lo que significa. Mire la palabra, si es un manjar. Que lo que estamos hablando aquí, ¿cuánto llevo hablando aquí, predicando? Vamos a ver. No sale el tiempo aquí. No sé cuánto llevo, pero anyway. 29. Voy para media hora. Amén. Voy para media hora. Y lo que estamos hablando es del Mateo 5, verso 3. Más nada. Un solo versículo. Mire todo lo que tiene. Por eso yo le vengo aconsejando a usted que escudriñe la palabra. Un solo versículo. Y quizás usted lee esto como el papagayo. Y ahora que lo estamos explicando, usted lo ve de otra perspectiva. Y usted tiene un fundamento hoy, un pensamiento diferente, un pensamiento bíblico, no un pensamiento carnal. Y esa es la idea de la palabra. A eso es la palabra. Para eso es la Biblia. Para eso es la palabra. Para crear fundamento en su vida. Para que usted no cometa horrores y errores. Y si puedes evitarlo, mucho menos. Amén. Amén. Así que el hombre que es pobre en el espíritu, amén, depende totalmente de Dios. Y su confianza no está puesta en su propia fuerza, sino que depende totalmente de Dios. Amén. Y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Así que espero que esta clase de hoy, vamos a hablar esto nada más para que se quede esto grabado y no